Un empresario arriesgó todo lo que tenía para llevar tecnología médica accesible a los más pobres de América Latina. En el día decisivo, su traductor no apareció y el negocio parecía condenado al fracaso. Fue entonces cuando una niña, criada entre baldes y escobas, emergió como la improbable heroína del día. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La luz del atardecer se filtraba por las persianas del modesto despacho en el Parque Tecnológico de Guadalajara. Alejandro Montero, un ingeniero biomédico de 52 años, ajustaba meticulosamente los últimos detalles de un pequeño dispositivo que sostenía entre sus manos encallecidas. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban la mezcla perfecta de agotamiento y esperanza. 3 años de trabajo incansable, de sacrificios interminables, se materializaban en aquel aparato no más grande que un reloj de pulsera. El cardioguardián, murmuró para sí mismo, acariciando la superficie del dispositivo con la delicadeza de quien sostiene su propio corazón. Por fin estás listo. El cardioguardián no era un simple monitor cardíaco. Era la culminación de un sueño que había comenzado en las salas abarrotadas del Hospital Civil de Guadalajara, donde Alejandro había presenciado cómo pacientes de escasos recursos fallecían por falta de monitoreo adecuado. Su invento revolucionaría la atención médica. Un dispositivo de monitoreo cardíaco continuo, de bajo costo, fácil de usar y, sobre todo, accesible para hospitales públicos y comunidades marginadas de toda América Latina. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Rosalía, su esposa de 25 años de matrimonio, entró con una taza de café y una expresión de preocupación que intentaba disimular con una sonrisa cansada. ¿Otra vez aquí hasta tarde, mi amor?, preguntó ella, colocando el café junto a los planos y prototipos que inundaban el escritorio. Alejandro tomó sus manos. Estaban ásperas, resultado de haberse reincorporado como maestra en una escuela primaria para ayudar con los gastos familiares. La culpa lo invadió, como cada vez que recordaba los sacrificios que su familia había hecho por su sueño. «Mañana es el día, Rosa», respondió, besando aquellas manos trabajadoras. «Los inversores franceses llegan a las 10. Si todo sale bien, recuperaremos todo. La casa, tus joyas de la abuela, la universidad de Mariana, la hipoteca de su casa familiar en el barrio de Chapalita, las joyas heredadas de la abuela de Rosalía, los ahorros para la universidad de su hija Mariana. Todo había sido sacrificado para financiar Meditech Jalisco, la pequeña empresa que Alejandro había fundado tras dejar su puesto seguro en un hospital privado. «Te he traído suerte», dijo Rosalía sacando de su bolsillo un pequeño escapulario bordado. «Lo bendijo el padre Jiménez esta mañana». Alejandro sonrió. Aunque no compartía la fe fervorosa de su esposa, apreciaba estos gestos que le recordaban por qué había apostado todo en este proyecto. Por su familia, por su comunidad, por todas las familias que no podían permitirse atención médica de calidad. «Gracias, mi vida. Mañana lo llevaré conmigo». En ese momento el teléfono vibró sobre la mesa. Era Gabriela Soto, la joven y brillante ingeniera que había sido la primera en unirse a su proyecto, rechazando ofertas lucrativas de multinacionales norteamericanas para seguir el sueño de su mentor. «Don Alejandro», la voz de Gabriela sonaba agitada. «Acabo de recibir un correo de confirmación. Los representantes de BioInvest International y Grupo Medical Europeen llegarán mañana a las 9, no a las 10 como estaba previsto». «Perfecto, estaremos listos», respondió Alejandro, haciendo una nota mental para ajustar el horario. «Y el traductor Hernández me ha confirmado que estará aquí a las 8:30 para repasar la terminología técnica». «Excelente, Gaby. Descansa. Mañana será un gran día». Tras colgar, Alejandro exhaló largamente. Jules Berthier y Philippe Moreau, representantes de 2 de las firmas de inversión más prestigiosas en tecnología médica, habían viajado exclusivamente desde París para conocer el cardioguardián. La reunión era el resultado de meses de correspondencia, propuestas y videollamadas. Si lograba convencerlos,
obtendría los 15 millones de pesos necesarios para iniciar la producción masiva del dispositivo. El ingeniero se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el horizonte de Guadalajara, su ciudad natal, donde había crecido en el humilde barrio de Oblatos, hijo de un mecánico y una costurera que habían sacrificado todo para darle educación. Esta vez no fallaré, pensó, recordando intentos anteriores de obtener financiamiento que habían fracasado. Empresarios locales, bancos nacionales, todos habían rechazado su propuesta por considerarla demasiado idealista o poco rentable. La última negativa, 6 meses atrás, había sido especialmente dolorosa. Un grupo inversor de Monterrey había estado a punto de firmar, pero se retractó en el último momento, alegando que los pobres no pueden pagar tecnología avanzada. Aquella frase había enfurecido a Alejandro, reforzando su determinación de demostrar que la tecnología de punta podía ser accesible para todos. Regresó a su escritorio y revisó por enésima vez la presentación para el día siguiente. Todo tenía que ser perfecto. Los números, los gráficos, las proyecciones financieras, el prototipo funcional y, sobre todo, la traducción. Los inversores franceses habían dejado claro que, por política de sus empresas, todas las negociaciones iniciales debían realizarse en francés, con traductores certificados. Por suerte, había contratado a Eduardo Hernández, profesor de la Alianza Francesa y traductor oficial con amplia experiencia en terminología médica y financiera. El costo de sus servicios había sido elevado, pero era un gasto indispensable. El reloj marcaba casi medianoche cuando Alejandro finalmente guardó el cardioguardián en su estuche protector. Al salir del edificio, el vigilante nocturno don Matías lo saludó con familiaridad. ¿Otra vez el último en irse, ingeniero? Su familia lo ha de extrañar. Mañana es el gran día, don Mati, respondió Alejandro con una sonrisa cansada. Si todo sale bien, pronto podremos celebrar. Que la Virgen de Zapopan lo acompañe, respondió el anciano vigilante, haciendo la señal de la cruz. Mi Lupita sigue usando ese aparatito que usted le regaló para su presión. Dice que le salvó la vida el mes pasado. Alejandro asintió conmovido. La esposa de don Matías había sido una de las primeras en probar un prototipo anterior del cardioguardián, adaptado para monitorear la presión arterial. Estos pequeños testimonios eran los que lo mantenían avanzando en los momentos más difíciles. Mientras conducía de regreso a casa por la avenida Vallarta, su mente repasaba obsesivamente cada detalle de la reunión del día siguiente. El cardioguardián tenía ventajas indiscutibles sobre sus competidores. Costaba 1/3 del precio de los monitores importados, consumía menos energía, podía funcionar hasta 72 horas con una sola carga, y su software de diagnóstico preliminar había demostrado una precisión del 98.7% en las pruebas clínicas realizadas en el Hospital Civil. Al llegar a casa, encontró a Rosalía dormida en el sofá, con papeles de exámenes por corregir esparcidos a su alrededor. La culpa volvió a invadirlo. Antes de que hipotecaran la casa, Rosalía había podido dejar su trabajo para dedicarse a cuidar a su madre enferma. Ahora, a sus 50 años, había tenido que volver a las agotadoras jornadas como maestra. Con delicadeza, Alejandro recogió los papeles y los colocó sobre la mesa. Luego, con cuidado para no despertarla, la cubrió con una manta. «Te prometo que todo cambiará mañana», susurró, besando su frente. En la habitación contigua, Mariana, su hija de 19 años, estudiaba a la luz de una lámpara de escritorio. La joven había tenido que posponer su entrada a la universidad y trabajaba medio tiempo en una cafetería para ayudar con los gastos familiares. A pesar de todo, nunca había reprochado a su padre su decisión de apostarlo todo por el cardioguardián. ¿Todavía despierta, Mari?, preguntó Alejandro desde la puerta. «Tengo examen de francés mañana, papá», respondió ella sin levantar la vista de sus apuntes. «¿Cómo va todo con el cardioguardián?» «Mañana es el día decisivo», respondió él, acercándose para mirar sus notas de francés. «Veo que has avanzado mucho. La profesora dice que tengo facilidad», comentó Mariana con modestia. «Si apruebo este nivel, podría dar clases particulares y ganar un poco más».
Alejandro sintió una punzada de orgullo mezclada con remordimiento. Su hija estaba sacrificando su juventud, sus sueños, por la situación económica familiar. Le acarició el cabello, recordando a la niña que solía sentarse en sus rodillas mientras él dibujaba los primeros bocetos del cardioguardián. «Mañana todo cambiará, mi niña, te lo prometo». Mientras se preparaba para dormir, Alejandro revisó una última vez su teléfono. Había un mensaje de Eduardo Hernández, el traductor. «Todo confirmado para mañana, Ínguez Montero. Llegaré puntual a las 8:30. Recomiendo repasar los términos técnicos que le envié la semana pasada. Descanse bien». Alejandro respondió con un simple «Gracias, nos vemos mañana», y se dispuso a dormir las pocas horas que quedaban antes del amanecer. Mañana sería, sin duda, el día más importante en la historia de Meditech Jalisco. El día en que su sueño de democratizar la tecnología médica podría finalmente hacerse realidad. Lo que no sabía Alejandro era que el destino tenía preparada una serie de sorpresas que pondrían a prueba no solo su invento, sino también su ingenio, su integridad y su fe en la humanidad. La mañana amaneció envuelta en una llovizna típica de la temporada en Guadalajara. Alejandro llegó al Parque Tecnológico antes de las 7, con tiempo suficiente para revisar cada detalle de la presentación. Gabriela ya estaba allí organizando las carpetas con la documentación que entregarían a los inversores franceses. «Buenos días, don Alejandro», lo saludó la joven ingeniera con una sonrisa nerviosa. «¿Pudo dormir algo?» «Lo suficiente», mintió él, depositando su maletín sobre la mesa de conferencias. «¿Está todo listo para la demostración en vivo?» «Sí, señor. He cargado los 3 prototipos y preparado los casos simulados. Los monitores mostrarán los resultados en tiempo real, como lo practicamos». Alejandro asintió, complacido. A sus 28 años, Gabriela había demostrado ser no solo una ingeniera brillante, sino también una colaboradora leal. Había trabajado a su lado desde los primeros prototipos, muchas veces sin cobrar su salario completo, cuando la empresa atravesaba dificultades financieras. «Esta vez lo lograremos, Gaby», dijo Alejandro, apretando afectuosamente el hombro de su colaboradora. La oficina comenzó a llenarse de actividad. Llegó Ricardo Fuentes, el contador que había creído en el proyecto hasta el punto de invertir sus propios ahorros. Después apareció Jimena Ortiz, la enfermera que había ayudado con las pruebas clínicas en el Hospital Civil y ahora se encargaba de la capacitación a personal médico. Todos compartían la misma mezcla de nerviosismo y esperanza. A las 8:15, Alejandro miró su reloj con impaciencia. Eduardo Hernández, el traductor, debería llegar en cualquier momento. La comunicación efectiva con los inversores franceses dependía completamente de sus habilidades. «Don Ricardo, ¿ha sabido algo del profesor Hernández?», preguntó intentando ocultar su preocupación. «Nada aún, ingeniero. Pero no se preocupe, siempre ha sido muy puntual». A las 8:30, cuando el traductor aún no aparecía, Alejandro comenzó a inquietarse. Intentó llamarlo, pero el teléfono iba directo al buzón de voz. Envió un mensaje de texto. «Profesor Hernández, los inversores llegan en media hora. Por favor, confirme su ubicación». A las 8:45, el teléfono de la oficina sonó. Gabriela atendió, y su expresión se transformó instantáneamente en una de alarma. «Es la esposa del profesor Hernández», susurró, cubriendo el auricular. «Dice que está en el Hospital San Juan de Dios». Alejandro tomó el teléfono, intentando mantener la compostura. «Señora Hernández, buenos días. ¿Qué ha sucedido?». La voz al otro lado sonaba angustiada. «Ingeniero Montero, disculpe que lo moleste. Eduardo sufrió un ataque de apendicitis aguda anoche. Está en cirugía en este momento. Me pidió que le avisara que no podrá asistir a la reunión. Está destrozado por fallarle así». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin traductor, la reunión estaba condenada al fracaso. Los inversores habían sido muy claros. Por política corporativa, todas las negociaciones iniciales debían realizarse en francés, con traductores certificados y especializados en terminología médica y financiera. «Entiendo, señora. Por favor, dígale que no se preocupe y que le deseamos una pronta recuperación», respondió con voz controlada,
aunque por dentro sentía que todo su mundo se desmoronaba. Al colgar, se encontró con las miradas expectantes de su equipo. El profesor Hernández está hospitalizado. No vendrá. Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. Todos comprendían la gravedad de la situación. «Podemos intentar encontrar otro traductor», sugirió Gabriela, aunque su tono revelaba que ella misma dudaba de esa posibilidad. Con certificación oficial y experiencia en terminología médica, en menos de media hora, la desesperación comenzaba a filtrarse en la voz de Alejandro. «Lo intentaremos, por supuesto. Gaby, llama a la Alianza Francesa. Ricardo, contacta a la Facultad de Medicina. Jimena, prueba con las agencias de traducción del directorio». Durante los siguientes 20 minutos, el equipo realizó llamadas frenéticas. Los resultados fueron desalentadores. Ningún traductor calificado estaba disponible con tan poco tiempo de aviso. Algunos estaban en otros compromisos, otros fuera de la ciudad, y los pocos que podrían haber aceptado carecían de la certificación o la especialización necesaria. A las 9:10, el vigilante del edificio anunció por teléfono la llegada de los inversores franceses. Habían sido puntuales. Incluso habían llegado antes de la hora reprogramada. «Dígales que suban, por favor», respondió Alejandro, sintiendo una presión aplastante en el pecho. Miró a su equipo. «Tendremos que improvisar. Usaré mi inglés básico y les explicaré la situación. Tal vez acepten reprogramar». Pero en el fondo, sabía que eso era improbable. Jules Berthier y Philippe Moreau habían viajado desde París exclusivamente para esta reunión. Sus agendas estaban llenas de compromisos y volverían a Francia esa misma noche. Si la reunión no se realizaba ahora, probablemente no habría otra oportunidad. «Necesito un momento», murmuró Alejandro, saliendo de la sala de conferencias. Caminó por el pasillo, intentando aclarar sus pensamientos. 3 años de trabajo, los sacrificios de su familia, los ahorros de sus amigos, todo se esfumaba por un imprevisto imposible de anticipar. ¿Cómo explicaría a Rosalía que habían perdido su casa por nada? ¿Cómo miraría a los ojos a Mariana y le diría que sus sacrificios habían sido en vano? Sumido en estos pensamientos sombríos, Alejandro apenas registró una voz infantil que cantaba suavemente desde una de las salas auxiliares. La melodía, en perfecto francés, penetró gradualmente en su conciencia. Se detuvo, sorprendido. La canción era Frère Jacques, una nana francesa, interpretada con una pronunciación impecable. Siguiendo la voz, Alejandro llegó a un pequeño cuarto de mantenimiento. Allí una niña de unos 7 años organizaba meticulosamente artículos de limpieza en un carrito. Cantaba distraídamente mientras trabajaba, ajena a la presencia del ingeniero. «¿Hablas francés?», preguntó Alejandro en español, sorprendiendo a la pequeña. La niña se giró sobresaltada. Tenía ojos grandes y expresivos y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. «Sí, señor», respondió con timidez. «Mi mamá era francesa. Me enseñó desde chiquita». «¿Era?». La pregunta escapó de los labios de Alejandro antes de que pudiera contenerse. La expresión de la niña se ensombreció ligeramente. «Se fue al cielo hace 2 años. Ahora vivo con mi papá». Alejandro sintió una mezcla de compasión y curiosidad. «¿Y quién es tu papá?». «Don Fernando Ramírez, el supervisor de limpieza», respondió ella con evidente orgullo. «Estoy ayudándole porque hoy no hay clases en mi escuela. Me llamo Sofía». «Mucho gusto, Sofía. Yo soy Alejandro Montero». Se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Dónde aprendiste a hablar francés también?». «Mi mamá era profesora de francés en la Alianza. Me hablaba siempre en francés en casa, desde bebé. Dice papá que yo contestaba en francés antes que en español». Su rostro se iluminó. «¿Quiere que le diga algo en francés?». Sin esperar respuesta, Sofía comenzó a recitar un poema de Víctor Hugo con fluidez y musicalidad, como si las palabras bailaran en su boca. Alejandro la escuchó, maravillado. No solo pronunciaba correctamente, su entonación, sus gestos, todo indicaba un dominio extraordinario del idioma. Una idea descabellada comenzó a formarse en su mente. Era absurda, impensable, pero mientras la desesperación crecía, también lo hacía la tentación de considerarla seriamente. «Sofía, ¿te gustaría ayudarme con algo muy importante?», preguntó,
midiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Qué cosa, señor? Tengo una reunión con 2 señores franceses. Son hombres de negocios importantes que han venido a conocer un invento que he creado para ayudar a personas enfermas. El problema es que la persona que iba a traducir no ha podido venir, y ellos solo hablan francés». Los ojos de Sofía se abrieron con interés. «¿Y quiere que yo traduzca?» La intuición de la niña sorprendió a Alejandro. «Exactamente. Sería solo por 1 hora, tal vez menos. Pero entiendo si te parece difícil o aburrido. No es difícil para mí», interrumpió Sofía con seriedad impropia de su edad. «Mi mamá siempre decía que hay que ayudar cuando se puede. Ella traducía para personas en el hospital, ¿sabe? Para los que no entendían español». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Eso es muy noble, Sofía. Pero primero tendría que hablar con tu papá para pedirle permiso. Y también tendría que explicarte algunas palabras complicadas sobre mi invento. Papá está en el comedor. Vamos». Sofía tomó la mano de Alejandro con naturalidad y lo condujo por el pasillo, dejando el carrito de limpieza olvidado en el cuarto de mantenimiento. En el comedor del personal, Fernando Ramírez tomaba un café mientras revisaba unos formularios. Era un hombre fornido, de manos callosas y expresión seria pero amable. Alzó la vista con sorpresa al ver a su hija de la mano del ingeniero Montero, a quien conocía de vista pero con quien apenas había cruzado algunas palabras de cortesía. «Buenos días, ingeniero», saludó, poniéndose de pie. «¿Mi Sophie le está causando molestias?» «Al contrario, señor Ramírez», respondió Alejandro. «Su hija podría ser la solución a un grave problema que tenemos». En los siguientes 5 minutos, Alejandro explicó la situación con rapidez y claridad. Fernando escuchó con escepticismo creciente, su expresión tornándose cada vez más preocupada. «Con todo respeto, ingeniero, pero ¿está sugiriendo que mi hija de 7 años actúe como traductora profesional en una reunión de negocios millonaria?» «Entiendo que suena descabellado», admitió Alejandro, «pero su francés es impecable y estamos desesperados. Los inversores están arriba en este momento y sin traductor todo el proyecto se viene abajo». Fernando miró a su hija, que seguía la conversación con atención. «Sophie es solo una niña, señor. No conoce palabras de negocios ni de medicina». «Yo puedo aprender rápido, papá», intervino Sofía, «y quiero ayudar como hacía mamá». La mención de su difunta esposa pareció conmover a Fernando. Claudette Dubois había sido una mujer extraordinaria, dedicada a tender puentes entre culturas a través del idioma. Había fallecido en un accidente, dejando un vacío imposible de llenar en sus vidas. «Señor Ramírez», insistió Alejandro, «le prometo que cuidaré de Sofía como si fuera mi propia hija. La reunión no durará más de 1 hora, y si sale bien, este proyecto ayudará a miles de personas que no pueden pagar atención médica adecuada». Fernando permaneció en silencio, evaluando la situación. Finalmente, miró a su hija. «¿Tú quieres hacer esto, Sophie?» «Sí, papá. La mamá de mi amiga Lupita tiene problemas del corazón. Si el invento del señor ayuda a personas como ella, quiero colaborar». La simplicidad y la nobleza de la respuesta de su hija terminaron de convencer a Fernando. Con un suspiro de resignación, asintió. «Está bien, pero yo estaré presente en la reunión, en un rincón, vigilando. Y si veo que Sophie se cansa o se confunde, la sacaré de inmediato». «Por supuesto», acordó Alejandro, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Gracias, señor Ramírez. Gracias, Sofía. Ahora tenemos que darnos prisa». La reunión debería haber comenzado ya. Mientras se dirigían apresuradamente hacia la sala de conferencias, Alejandro intentaba explicarle a Sofía los conceptos básicos que necesitaría para la traducción. La niña escuchaba con atención, asimilando términos como monitoreo cardíaco, tecnología accesible y financiamiento inicial con una rapidez que asombraba al ingeniero. «El cardioguardián es como un reloj que escucha tu corazón todo el tiempo», explicaba Alejandro, simplificando al máximo. «Si el corazón empieza a latir mal, el aparato avisa a los doctores para que puedan ayudar rápido». «Entiendo», asintió Sofía. «Es como un guardián del corazón, como dice su nombre». «Exacto. Y es muy importante, porque mucha gente pobre no puede pagar los aparatos caros que vienen de otros países. Mi mamá decía que todos merecen estar sanos,
sin importar si tienen dinero o no, comentó Sofía con una sabiduría que contrastaba con su corta edad. Alejandro sintió una oleada de emoción. Tu mamá tenía razón, Sofía. Eso es exactamente lo que intento hacer con mi invento. Al llegar a la antesala de la sala de conferencias, encontraron a Gabriela paseando nerviosamente. «Don Alejandro», exclamó aliviada. «Los inversores están esperando. Están un poco impacientes». Su mirada se posó en la niña y en Fernando, que lo seguía de cerca. La confusión se reflejó en su rostro. «Gaby, te presento a Sofía Ramírez y a su padre, don Fernando. Sofía será nuestra intérprete hoy». La ingeniera parpadeó varias veces, incrédula. «¿Nuestra... qué?» Sofía habla francés a la perfección. Su madre era francesa. «Pero... es una niña», susurró Gabriela, inclinándose hacia Alejandro. «Es nuestra única opción», respondió él en el mismo tono. «Ya lo verás. Es extraordinaria». Antes de que Gabriela pudiera protestar, Alejandro se dirigió a la pequeña. «Sofía, estos señores franceses son muy importantes. Han viajado desde muy lejos para conocer mi invento. Quiero que les expliques todo lo que yo diga, exactamente como lo diga. ¿Crees que podrás hacerlo?» Sofía asintió con seriedad. «Sí, señor. Mi mamá me enseñó que cuando se traduce hay que ser precisa y respetuosa». «Perfecto. Y no te preocupes si hay alguna palabra que no entiendas. Me avisas y te la explicaré de otra manera». Fernando se acercó y arregló el cuello de la camisa escolar de su hija. «Recuerda lo que siempre decía tu mamá. Habla claro, mira a los ojos y sé educada». Sofía sonrió asintiendo. Por un instante, Alejandro vislumbró en sus ojos un destello de nerviosismo, pero fue rápidamente reemplazado por determinación. «Estoy lista», anunció la niña. Gabriela abrió la puerta de la sala de conferencias. En el interior, dos hombres elegantemente vestidos conversaban en voz baja. Jules Berthier, representante de BioInvest International, era un hombre alto y delgado de unos 60 años, con cabello canoso y gafas de montura fina. Philippe Moreau, de Groupe Médical Européen, era más joven, de complexión robusta y expresión severa. Ambos se levantaron al ver entrar al grupo. «Messieurs, bonjour», saludó Alejandro, usando una de las pocas frases en francés que conocía. «Je suis Alejandro Montero». Berthier respondió con un torrente de palabras en francés, gesticulando hacia su reloj. Su tono dejaba claro que estaba molesto por la espera. Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía dio un paso adelante y con una voz clara y segura, habló en un francés impecable. «Monsieur Berthier, Monsieur Moreau, je m'appelle Sofía Ramírez. L'ingénieur Montero vous présente ses excuses pour le retard. Notre traducteur officiel a eu une urgence médicale ce matin et je serai votre interprète aujourd'hui». Los franceses se miraron con evidente sorpresa. Moreau franció el ceño. «Un enfant comme interprète? C'est ridicule», exclamó claramente ofendido. Sofía no se inmutó y tradujo fielmente. «El señor Moreau dice que tener a una niña como intérprete le parece ridículo». Alejandro sintió que su corazón se hundía. Todo estaba perdido antes de comenzar. Sin embargo, Sofía continuó hablando en francés, esta vez por iniciativa propia. «Messieurs, je comprends votre préoccupation. Mais ma mère était française, professeure à l'Alliance française, et j'ai grandi en parlant les deux langues. Je vous assure que je peux traduire correctement tout ce qui sera dit dans cette réunion». Los ojos de Berthier se suavizaron ligeramente. Se ajustó las gafas y respondió algo que hizo sonreír a Sofía. «El señor Berthier dice que su nieta tiene más o menos mi edad y que también es bilingüe. Dice que me dará una oportunidad, pero que espera precisión». Alejandro respiró aliviado. Al menos tenían una oportunidad. «Gracias, Sofía. Por favor, diles que agradecemos su comprensión y que comenzaremos de inmediato». Mientras todos tomaban asiento, Fernando se situó discretamente en un rincón de la sala. Gabriela proyectó la presentación en la pantalla y Alejandro, después de un momento de vacilación, comenzó su discurso. «Señores, les presento el CardioGuardián, un dispositivo de monitoreo cardíaco que revolucionará la atención médica en comunidades vulnerables». Sofía tradujo con fluidez, manteniendo el tono formal, pero añadiendo pequeños gestos con las manos que enfatizaban los puntos importantes.
Los franceses escuchaban con atención, su escepticismo inicial dando paso gradualmente al interés. A medida que la presentación avanzaba, Alejandro se maravillaba de la capacidad de Sofía. Incluso cuando llegaron a las secciones más técnicas, la niña encontraba formas de transmitir conceptos complejos, pidiendo aclaraciones solo ocasionalmente y con una discreción que parecía imposible en alguien de su edad. La principal ventaja del cardioguardián sobre los dispositivos existentes es su costo, explicaba Alejandro, mientras Gabriela mostraba gráficos comparativos. Nuestro dispositivo cuesta 1/3 del precio de los monitores importados, lo que lo hace accesible para hospitales públicos con presupuestos limitados. Sofía tradujo y Berthier asintió, claramente impresionado. Hizo una pregunta que Sofía transmitió. El señor Berthier pregunta, ¿cómo han logrado reducir tanto los costos sin comprometer la calidad y precisión del dispositivo? Alejandro sonrió. Era exactamente el tipo de pregunta que esperaba. Hemos desarrollado nuestros propios algoritmos de procesamiento de señales, optimizados para ejecutarse en hardware de bajo costo. Además, utilizamos componentes fabricados localmente siempre que es posible, reduciendo los costos de importación y transporte. Mientras Sofía traducía, Alejandro notó cómo Moreau susurraba algo al oído de Berthier. El hombre mayor asintió y luego formuló otra pregunta. Pregunta si han realizado pruebas clínicas y cuáles fueron los resultados, tradujo Sofía. Por supuesto, respondió Alejandro con confianza. Realizamos pruebas en el Hospital Civil de Guadalajara durante 6 meses, con 200 pacientes de diversas edades y condiciones cardíacas. El cardioguardián detectó correctamente el 98.7% de las arritmias y otros eventos cardíacos, con un margen de error inferior al 1.3%. Estos resultados superan incluso a algunos dispositivos premium del mercado. La presentación continuó durante casi 40 minutos. Alejandro explicó cada aspecto del cardioguardián, su tecnología, su impacto potencial, las proyecciones financieras, el plan de producción y distribución. Sofía traducía incansablemente, manteniendo la compostura y la precisión. En un momento, Gabriela le ofreció un vaso de agua, que la niña agradeció con una sonrisa sin interrumpir su labor. Finalmente, llegó el momento de la demostración práctica. Alejandro mostró el prototipo funcional, un dispositivo elegante del tamaño de un reloj de pulsera. Como pueden ver, el cardioguardián es compacto, ligero y discreto. Puede ser utilizado por el paciente las 24 horas del día sin incomodidad. Los sensores en la parte posterior captan las señales cardíacas y las transmiten a esta aplicación. Gabriela encendió una tablet donde se visualizaban en tiempo real las ondas cardíacas de un paciente simulado. La aplicación analiza constantemente los datos. Ante cualquier anomalía, alerta inmediatamente al personal médico y envía un informe detallado. En zonas sin conexión a Internet, el dispositivo almacena los datos y los transmite en cuanto recupera la señal. Los inversores observaban con evidente interés. Hicieron varias preguntas técnicas que Sofía tradujo con precisión sorprendente. En un momento, Moreau hizo una pregunta particularmente compleja sobre el algoritmo de detección de arritmias. Sofía dudó por primera vez. Dice algo sobre algoritmos y... No entiendo bien la palabra técnica. Alejandro se inclinó hacia ella y susurró. Pregunta si nuestro algoritmo puede diferenciar entre arritmias benignas y malignas. La niña asintió y tradujo la pregunta correctamente. Alejandro explicó el funcionamiento del algoritmo con detalle y Sofía, recuperando la confianza, transmitió la información con fluidez. Tras la demostración, Berthier y Moreau intercambiaron miradas. Parecían impresionados, pero cautelosos. Berthier habló largamente, y Sofía escuchó con atención antes de traducir. El señor Berthier dice que el cardioguardián parece un producto prometedor con un noble propósito. Sin embargo, tienen algunas reservas sobre la viabilidad comercial a largo plazo. Se preguntan si un dispositivo tan económico puede generar suficientes beneficios para justificar una inversión importante. Era la objeción que Alejandro más temía, pero para la que estaba mejor preparado. Entiendo su preocupación, señores.
Permítanme mostrarles nuestras proyecciones financieras a 5 años. Gabriela proyectó nuevos gráficos y tablas mientras Alejandro explicaba. Aunque el margen de beneficio por unidad es menor que el de dispositivos premium, nuestro modelo de negocio se basa en el volumen. El mercado potencial es enorme. Solo en México hay más de 2.000 hospitales públicos y centros de salud que no pueden permitirse los monitores cardíacos tradicionales. En toda América Latina hablamos de decenas de miles de instituciones. Moreau asintió pensativamente mientras Sofía traducía. Hizo otra pregunta que la niña transmitió. Pregunta sobre la protección de la propiedad intelectual. ¿Quiere saber si han patentado la tecnología y en qué países? Tenemos patentes pendientes en México, Estados Unidos y la Unión Europea, respondió Alejandro. Nuestros abogados esperan la aprobación definitiva en los próximos meses. La reunión se extendió más de lo previsto. Después de casi 1 hora y media, Alejandro concluyó su presentación. Señores, el CardioGuardián representa una oportunidad única de inversión. No solo ofrece un retorno financiero atractivo, sino también la satisfacción de contribuir a mejorar la atención médica para millones de personas vulnerables. Mientras Sofía traducía estas últimas palabras, Alejandro notó que su voz sonaba ligeramente cansada. La niña había mantenido una concentración y profesionalismo admirables durante toda la reunión, pero era evidente que el esfuerzo comenzaba a pasarle factura. Berthier y Moreau se miraron nuevamente, esta vez con expresiones más decididas. Berthier habló, y Sofía tradujo. Dicen que están impresionados con el CardioGuardián y con la presentación. Creen que el proyecto tiene potencial y están dispuestos a considerar una inversión. El corazón de Alejandro dio un vuelco de alegría. Lo habían logrado. Habían superado el primer y crucial obstáculo. Sin embargo, continuó Sofía, quieren proponer algunos cambios al acuerdo original. Han preparado un contrato alternativo que, según ellos, se adapta mejor a las realidades del mercado actual. Moreau sacó de su maletín un documento de varias páginas redactado en francés y lo colocó sobre la mesa. Berthier habló nuevamente y Sofía tradujo. Proponen una inversión inicial de 7 millones de pesos, con opción a una segunda fase de financiamiento si se cumplen ciertos objetivos de ventas. A cambio, requieren una participación del 50% en la empresa. Alejandro frunció el ceño. La propuesta era significativamente diferente a la que habían discutido en las comunicaciones previas. La inversión era solo la mitad de lo solicitado, pero exigían el mismo porcentaje de participación. Por favor, dígales que agradezco su interés, pero que necesitaría revisar detenidamente este nuevo contrato antes de tomar una decisión, respondió con cautela. Berthier sonrió y dijo algo que Sofía tradujo como, por supuesto. Sugiere que tomen un breve descanso para que usted pueda revisar los términos básicos. Ellos irán por un café y regresarán en 20 minutos para discutir los detalles y, con suerte, finalizar el acuerdo hoy mismo. Los inversores se levantaron, estrecharon la mano de Alejandro y salieron de la sala dejando el contrato sobre la mesa. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Gabriela dejó escapar un suspiro de alivio. «Lo logramos, don Alejandro. Están interesados». «Sí, pero con condiciones muy diferentes a las acordadas inicialmente», respondió él, preocupado. «Necesito revisar este contrato. ¿Alguien aquí lee francés además de Sofía?» Todos negaron con la cabeza. La pequeña intérprete, que había permanecido en silencio tras la salida de los inversores, se acercó a la mesa donde yacía el documento. «Yo puedo leerlo para usted, señor Montero», ofreció, aunque su voz delataba cansancio. Fernando se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «No estás muy cansada, mijita. Has estado traduciendo más de 1 hora». «Estoy bien, papá», insistió Sofía. «Quiero terminar lo que empecé». Alejandro miró a la niña con una mezcla de gratitud y preocupación. «Sofía, has hecho un trabajo increíble, mucho más de lo que podríamos haber esperado. Si quieres descansar...» «No, señor. Mi mamá siempre decía que lo que se empieza, se termina. Además...» La niña hizo una pausa como si dudara en continuar. «¿Además qué, Sophie?», preguntó su padre. «Es que hay algo en esos señores que no me gusta», confesó en voz baja.
La forma en que se miran cuando creen que nadie los ve. Me recuerda a cuando Luis Ramírez de mi clase planea una travesura. Alejandro y Gabriela intercambiaron miradas de sorpresa. La intuición de la niña era sorprendente. Bien, revisemos juntos este contrato, decidió Alejandro, acercando una silla para Sofía. Pero si te cansas, me lo dices de inmediato, ¿de acuerdo? La niña asintió y se sentó junto a él. Tomó el documento y comenzó a leer, traduciendo cada cláusula con cuidado. A medida que avanzaban, el rostro de Alejandro se ensombrecía cada vez más. La sala de conferencias había quedado en un silencio tenso mientras Sofía leía meticulosamente el contrato propuesto por los inversores franceses. A medida que traducía cada cláusula, la expresión de Alejandro se tornaba más sombría, y Gabriela tomaba notas frenéticamente. Cláusula 14, leía Sofía con voz clara pero cada vez más cautelosa. En caso de que Meditech Jalisco no cumpla con los objetivos de ventas estipulados en el anexo C durante los primeros 6 meses tras la firma del presente contrato, la propiedad intelectual del dispositivo CardioGuardián, incluyendo patentes, diseños, algoritmos y código fuente, será transferida en su totalidad a los inversores sin compensación adicional. Alejandro se pasó una mano por el rostro incrédulo. Eso no es una inversión, es una trampa. No solo eso, añadió Gabriela, revisando sus notas. Los objetivos de ventas del anexo C son prácticamente imposibles de alcanzar con el capital que ofrecen. Es como si estuvieran diseñados para que fracasemos. Fernando, que había estado escuchando desde su rincón, se acercó a la mesa. Ingeniero, no soy hombre de negocios, pero esto me suena a emboscada. Sofía continuó traduciendo, ahora con una expresión de concentración intensa. Cláusula 16. El control operativo de la empresa será ejercido por un consejo directivo compuesto por 5 miembros, 3 de los cuales serán designados por los inversores. Nos dejarían en minoría en nuestra propia empresa, murmuró Alejandro, sintiendo una mezcla de indignación y desconcierto. ¿Cómo pueden proponer algo tan diferente a lo que habíamos discutido por correo? Sofía levantó la vista del documento. Señor Montero, hay algo más. En la última página hay un párrafo pequeño, escrito con letra muy chiquita. La niña leyó lentamente, frunciendo el ceño por el esfuerzo. En caso de litigio, las partes acuerdan someterse exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de Luxemburgo, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. ¿Luxemburgo? Alejandro intercambió una mirada de perplejidad con Gabriela. Ellos dijeron que sus empresas están en París. ¿Por qué Luxemburgo? Es un paraíso fiscal, respondió Ricardo Fuentes, el contador, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Muchas empresas establecen sus sedes legales allí para pagar menos impuestos, pero también es conocido por tener procesos judiciales extremadamente costosos para extranjeros. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras todos asimilaban las implicaciones. No son inversores, concluyó Alejandro finalmente. Son depredadores corporativos. Quieren mi invento, no financiar su desarrollo. Sofía, que había estado escuchando atentamente, comentó con una perspicacia sorprendente. El señor Moreau tiene un acento raro cuando habla francés. No suena como mi mamá o como los amigos franceses que venían a visitarnos. ¿Qué quieres decir, Sophie?, preguntó su padre. No sé explicarlo bien, pero no habla como alguien que nació en Francia. Usa palabras antiguas, como de libro, y a veces se equivoca en el orden. Gabriela sacó rápidamente su tablet y comenzó a buscar información. Voy a investigar a estos supuestos inversores. Algo no cuadra. Mientras Gabriela trabajaba, Alejandro se acercó a Sofía y se agachó para quedar a su altura. Sofía, has hecho un trabajo extraordinario. Gracias a ti, hemos descubierto que estos hombres podrían no ser quienes dicen ser. Ahora necesito pedirte algo más, algo difícil. La niña lo miró con ojos expectantes. ¿Qué cosa, señor? Cuando regresen, necesito que sigas traduciendo como si no hubiéramos descubierto nada. Pero también necesito que estés muy atenta a cualquier cosa sospechosa que digan o hagan. ¿Crees que puedes hacerlo? Sofía asintió con seriedad. Sí, señor. Seré como una detective secreta. Fernando intervino preocupado.
Ingeniero, no quiero que mi hija se involucre en algo peligroso. Entiendo su preocupación, don Fernando, respondió Alejandro. Le aseguro que no habrá ningún peligro. Solo queremos aclarar si estos hombres son realmente quienes dicen ser antes de firmar cualquier documento. En ese momento, Gabriela levantó la vista de su tablet con expresión alarmada. Don Alejandro, no encuentro ninguna información sobre BioInvest International ni sobre Grupo Medical Europeen. No tienen sitio web, no aparecen en registros comerciales, nada. ¿Has buscado a los individuos? Jules Berthier y Philippe Moreau. Gabriela asintió. Hay un Jules Berthier que es profesor de literatura en Lyon y varios Philippe Moreau, pero ninguno relacionado con inversiones médicas o tecnológicas. Ricardo se acercó, revisando el contrato. Aquí dice que BioInvest International está registrada en 22 Rue de la Paix, París. ¿Podemos verificar esa dirección? Gabriela tecleó rápidamente y luego mostró la pantalla a todos. Es la dirección de una famosa joyería. No hay oficinas de empresas allí. La puerta de la sala se abrió repentinamente, sobresaltando a todos. Jules Berthier y Philippe Moreau entraron con tazas de café en las manos y expresiones afables. «Ah, veo que han estado revisando nuestra propuesta», comentó Berthier en francés, que Sofía tradujo fielmente mientras intercambiaba una mirada significativa con Alejandro. «Así es», respondió Alejandro, manteniendo una sonrisa cordial a pesar de su creciente sospecha. «Tengo algunas preguntas sobre ciertos términos del contrato». «Por supuesto, estamos aquí para aclarar cualquier duda», respondió Moreau, sentándose con confianza. Alejandro decidió abordar primero las cuestiones menos controvertidas. «La inversión propuesta es solo la mitad de lo que discutimos inicialmente, pero ustedes siguen pidiendo el mismo porcentaje de participación». Berthier sonrió con indulgencia mientras Sofía traducía. «Los tiempos han cambiado desde nuestras primeras conversaciones, señor Montero. El mercado de dispositivos médicos se ha vuelto más competitivo. 7 millones es una oferta generosa considerando los riesgos». Alejandro asintió, fingiendo comprensión. «Y sobre la cláusula que transfiere la propiedad intelectual si no alcanzamos ciertos objetivos de ventas». «Una simple protección estándar», interrumpió Moreau con un gesto desdeñoso. «Todos los contratos de inversión incluyen cláusulas similares». «Entiendo», respondió Alejandro manteniendo la calma. «También me llamó la atención que el contrato especifique los tribunales de Luxemburgo para posibles disputas. ¿Sus empresas no están basadas en París?» Un destello de incomodidad cruzó los rostros de ambos hombres, tan breve que podría haber pasado desapercibido si no estuvieran todos tan atentos. «Nuestras sedes operativas están en París», explicó Berthier tras una breve pausa, «pero las entidades legales están registradas en Luxemburgo por conveniencia fiscal». Mientras Sofía traducía, Gabriela se acercó discretamente a Alejandro y le mostró algo en su tablet. Era un mensaje de un contacto en la embajada francesa, a quien había escrito urgentemente. «No existe ninguna empresa francesa llamada BioInvest International, ni Grupo Medical Europeen en los registros oficiales. Ten cuidado». Alejandro sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Decidió cambiar de estrategia. «Señores, antes de continuar con los detalles legales, me gustaría conocer más sobre sus empresas y experiencias previas. ¿Podrían hablarnos de otras inversiones exitosas que hayan realizado en el sector médico?» Berthier y Moreau intercambiaron una mirada rápida antes de que el primero respondiera. «Por supuesto, recientemente financiamos una startup en Brasil que desarrolla prótesis de bajo costo. La empresa ha crecido un 200% en apenas un año». «Interesante», comentó Alejandro. «¿Podría mencionar el nombre de esta empresa? Me encantaría conocer su modelo de negocio». Moreau se adelantó. «Lamentablemente, nuestros acuerdos de confidencialidad nos impiden revelar nombres específicos sin autorización previa». Alejandro notó que Sofía, al traducir esta respuesta, añadió en voz baja: «Están nerviosos. El señor Moreau está moviendo mucho las manos y habla más rápido». Gabriela intervino entonces. «Si me permiten, me gustaría preguntar sobre su oficina en París. Planeamos visitar la ciudad el próximo mes y sería maravilloso poder reunirnos con ustedes allí». «Ah, nuestra oficina», Berthier tosió ligeramente.
Estamos en proceso de mudanza. Las instalaciones actuales han quedado pequeñas para nuestras operaciones en expansión. Sofía tradujo y luego añadió, fingiendo inocencia infantil. ¿Y dónde estaba su oficina antes? Mi mamá vivía cerca de Montmartre. ¿Es por allí? La pregunta, aparentemente casual, tomó a Moreau por sorpresa. No. Estábamos en la Défense. El distrito financiero. Alejandro notó la contradicción con la dirección mencionada en el contrato, pero no dijo nada. En vez de eso, continuó con su estrategia de preguntas aparentemente inocentes. Y díganme, ¿cómo conocieron nuestro proyecto? Siempre me ha intrigado cómo los inversores internacionales descubren pequeñas empresas como la nuestra. Bertier sonrió con confianza. Tenemos ojos y oídos en toda América Latina. Un contacto en la Universidad de Guadalajara nos habló de su trabajo. ¿Qué contacto exactamente?, preguntó Alejandro. Me gustaría agradecerle personalmente por la recomendación. La sonrisa de Bertier flaqueó ligeramente. El profesor Ramírez. Javier Ramírez. Fernando, que había estado observando en silencio, se tensó visiblemente al escuchar su apellido. Sofía tradujo la respuesta y añadió, «Papá, no hay ningún profesor Ramírez en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Mi mamá conocía a todos los profesores». La pregunta, formulada en español, dejó confundidos a los supuestos inversores que no entendían el idioma. Fernando negó con la cabeza, confirmando la observación de su hija. Alejandro decidió que era momento de presionar más directamente. «Señores, antes de avanzar con cualquier acuerdo, necesitaría referencias verificables de sus empresas, registros comerciales, testimonios de otros emprendedores con los que hayan trabajado ese tipo de información». Moreau se removió incómodo en su asiento. «Eso tomará tiempo. Pensé que estábamos aquí para cerrar un trato hoy mismo». «La prisa raramente es buena consejera en los negocios», respondió Alejandro con calma. «Estamos hablando de una inversión significativa y de la transferencia potencial de propiedad intelectual desarrollada durante años. La diligencia debida es esencial». Mientras Sofía traducía, Gabriela mostró discretamente su tablet a Alejandro. Había encontrado algo más. Una alerta de la Asociación Mexicana de Startups sobre 2 estafadores europeos que se hacían pasar por inversores para apropiarse de tecnologías prometedoras. Las descripciones físicas coincidían sospechosamente con Bertier y Moreau. La tensión en la sala era palpable. Bertier y Moreau comenzaron a mostrar signos de nerviosismo, miradas fugaces hacia la puerta, manos inquietas, respuestas cada vez más evasivas. Alejandro decidió que era momento de confrontarlos directamente. «Señores, seré franco», dijo, manteniendo un tono cordial pero firme. «Hemos intentado verificar la existencia de sus empresas y no hemos encontrado ninguna evidencia de que BioInvest International o Groupe Médical Européen existan realmente. La dirección en París que mencionan en el contrato corresponde a una joyería, no a una oficina corporativa. Ya hay alertas circulando sobre personas que se hacen pasar por inversores europeos con un modus operandi sospechosamente similar al suyo». El rostro de Moreau se endureció mientras Sofía traducía, su expresión juvenil contrastando con la gravedad de las palabras que transmitía. Bertier, por su parte, mantuvo una calma estudiada. «Son acusaciones muy serias, señor Montero», respondió el hombre mayor ajustándose las gafas, «y completamente infundadas. Nuestras empresas operan con discreción, es cierto, pero le aseguro que son entidades legítimas. Entonces, no tendrán problema en proporcionarnos documentación que lo confirme», insistió Alejandro. «Esto es ridículo», intervino Moreau, visiblemente alterado. «Hemos viajado desde Europa para ofrecerles una oportunidad única, y ustedes nos tratan como criminales. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra oferta». Mientras Sofía traducía estas palabras, Alejandro notó que la niña fruncía el ceño. «Señor Montero», susurró en español cuando terminó la traducción, «el señor Moreau acaba de cometer un error». Dijo una frase en francés belga, no francés de Francia. Mi mamá siempre se reía de esas diferencias. Esta información confirmó las sospechas de Alejandro. Decidió jugar su última carta. «Señor Moreau, usted no es francés, ¿verdad?». Su acento lo delata.
Es belga. La pregunta, traducida por Sofía, provocó un silencio sepulcral. La cara de Moreau palideció visiblemente, mientras Berthier le lanzaba una mirada furiosa. Mi colega nació en Bruselas, pero ha vivido en Francia la mayor parte de su vida. Intervino Berthier, intentando controlar la situación. No veo cómo eso es relevante para nuestra discusión. Es relevante porque ustedes se han presentado como representantes de empresas francesas inexistentes, respondió Alejandro, poniéndose de pie. Y porque el contrato que proponen está diseñado para robarnos nuestro trabajo de 3 años. Lo que me lleva a preguntarme, ¿quiénes son ustedes realmente y qué pretenden? Moreau se levantó bruscamente, tirando su silla en el proceso. Esto es una emboscada. Nos vamos. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, Fernando Ramírez se interpuso en su camino. El supervisor de limpieza, con su complexión robusta forjada por años de trabajo físico, cruzó los brazos y se plantó firmemente. Creo que tienen algunas preguntas que responder antes de irse, dijo en español, con una voz tranquila pero decidida, que no necesitaba traducción para ser entendida. Berthier también se puso de pie, pero con más calma. Señor Montero, está cometiendo un grave error. Tenemos conexiones poderosas que podrían arruinar su pequeña empresa con una sola llamada. Sofía tradujo estas palabras y luego, en un impulso de valentía, añadió por su cuenta. Si sus conexiones son tan poderosas como sus empresas fantasma, no creo que debamos preocuparnos. La sala quedó en silencio ante la audacia de la niña. Berthier la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, mientras Moreau palidecía aún más. ¿Permitirá que una niña nos insulte?, preguntó Moreau indignado. No es un insulto si es verdad, respondió Alejandro con firmeza. Y ahora les sugiero que nos digan quiénes son realmente, o tendremos que involucrar a las autoridades. La mención de las autoridades pareció tener un efecto inmediato. Moreau miró a Berthier con pánico, y el hombre mayor pareció llegar a una decisión. Está bien, dijo finalmente, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. No somos representantes de ninguna empresa de inversión. Mi nombre real es Jean Lefebvre, y mi colega es Paul Dubois. Somos consultores independientes. Sofía tradujo, y Alejandro intercambió una mirada significativa con Gabriela. ¿Consultores? ¿Qué tipo de consultoría implica hacerse pasar por inversores y proponer contratos fraudulentos? Lefebvre, antes Berthier, suspiró profundamente. Detectamos empresas prometedoras con innovaciones valiosas pero vulnerables, generalmente en países en desarrollo. Nos acercamos como inversores. Obtenemos la propiedad intelectual a través de contratos como el que les propusimos, y luego vendemos la tecnología a corporaciones más grandes. A medida que Sofía traducía esta confesión, las expresiones de todos en la sala oscilaban entre la indignación y el asombro. Alejandro sentía una mezcla de rabia por el engaño y alivio por haberlo descubierto a tiempo. «Han hecho esto antes», dijo. No era una pregunta. Lefebvre asintió. 3 veces en Brasil, 2 en Colombia, 1 en Perú, nunca en México, hasta ahora. Y habrían destruido años de trabajo y el futuro de familias enteras solo por beneficio propio, intervino Gabriela, incapaz de contener su indignación. Dubois, antes Moreau, habló entonces con voz derrotada. Es solo negocios. Sobrevivir en un mundo despiadado. Sofía, al traducir estas palabras, no pudo evitar añadir. Mi mamá decía que cuando alguien dice «es solo negocios», generalmente está justificando algo malo. Fernando puso una mano en el hombro de su hija, con orgullo evidente en su mirada. Mi Sophie tiene razón. No todo en la vida son negocios. También está la honestidad, la dignidad. Alejandro miró a los impostores con una mezcla de desprecio y compasión. ¿Qué hacemos con ustedes ahora? ¿Llamamos a la policía? ¿A la embajada francesa? Un silencio tenso invadió la sala mientras Jean Lefebvre y Paul Dubois, despojados ya de sus falsas identidades, permanecían inmóviles ante la amenaza de Alejandro de llamar a las autoridades. En sus rostros se leía una mezcla de derrota y cálculo, como si evaluaran sus opciones restantes. No ganaría nada entregándonos a la policía, dijo finalmente Lefebvre, intentando mantener la compostura. Sería su palabra contra la nuestra. No hemos firmado nada.
No hemos tomado su dinero ni su tecnología. Sofía tradujo estas palabras con precisión, pero su expresión dejaba claro que no simpatizaba con el argumento. Tal vez no hayan cometido un delito consumado, respondió Alejandro, pero el intento de fraude y la suplantación de identidad son igualmente punibles. Tenemos toda esta reunión documentada, incluida su confesión. Dubois palideció visiblemente al escuchar la traducción de Sofía. ¿Documentada? ¿Nos han grabado? Gabriela señaló discretamente hacia una esquina del techo donde una pequeña cámara de seguridad captaba todo lo que ocurría en la sala. Era un farol. La cámara existía, pero no estaba funcionando debido a recortes presupuestarios, pero los impostores no tenían forma de saberlo. Además, añadió Ricardo Fuentes, hemos contactado con la Asociación Mexicana de Startups, que ya estaba tras la pista de estafadores con su mismo modus operandi. Sus descripciones físicas coinciden perfectamente. Esta vez fue Lefebvre quien pareció perder la compostura. Se dejó caer pesadamente en una silla, como si de repente le faltaran las fuerzas. «Esto es el fin», murmuró en francés, más para sí mismo que para los demás. «Ya no podré volver a casa». Sofía tradujo estas palabras y algo en el tono quebrado del hombre despertó su curiosidad. «¿Por qué no puede volver a casa, señor?», preguntó directamente en francés, olvidando por un momento su papel de mera intérprete. Lefebvre miró a la niña con sorpresa, como si hasta ahora no la hubiera considerado más que un instrumento de traducción. Tras un momento de duda respondió, «Porque hay personas esperando su dinero. Personas que no aceptan excusas ni fracasos». Mientras Sofía traducía, Dubois intervino, ahora con un tono casi suplicante. «No somos monstruos, solo somos sobrevivientes. Yo era profesor de lingüística en Bruselas hasta que la universidad recortó mi departamento. Jean era contador en Lyon. Perdimos nuestros empleos, nuestras casas, nuestra dignidad. Y decidieron robar la dignidad y el trabajo de otros», respondió Alejandro con dureza. «No fue nuestra primera opción», continuó Dubois, ignorando el comentario. «Intentamos encontrar trabajo honesto, pero ¿quién contrata a hombres de nuestra edad sin conexiones ni patrocinadores? El mundo está diseñado para descartar a quienes tropiezan». Sofía traducía estas confesiones con una expresión cada vez más pensativa. Cuando terminó, se dirigió a su padre. «Papá, ¿recuerdas lo que decía mamá sobre las personas que hacen cosas malas?». Fernando asintió con una sonrisa melancólica. Siempre decía que nadie se despierta una mañana decidiendo ser malvado, que detrás de cada acción incorrecta hay una historia de dolor o desesperación. Y también decía, continuó Sofía, que todo el mundo merece una oportunidad de arreglar sus errores. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban las palabras de la niña. Alejandro observaba a los estafadores con nuevos ojos, intentando ver más allá de su engaño hasta las circunstancias que los habían llevado a ese punto. Lefebvre pareció leer sus pensamientos. «No buscamos lástima, señor Montero. Sabíamos lo que hacíamos. Pero debe entender que empezamos con pequeños engaños, justificándolos como necesidad, y antes de darnos cuenta, estábamos atrapados en una espiral descendente». «¿Quiénes son esas personas que esperan su dinero?», preguntó Gabriela, intrigada por la mención anterior. Los dos hombres intercambiaron miradas nerviosas antes de que Dubois respondiera. «Prestamistas privados, digamos. No exactamente del tipo que acepta retrasos en los pagos. Prestamistas usureros», tradujo Alejandro, entendiendo la implicación. «Se endeudaron y ahora están desesperados por pagar. Tomamos dinero para financiar nuestras primeras operaciones», explicó Lefebvre. «El plan era devolver el préstamo con los beneficios de vender las tecnologías que adquiriéramos. Hasta ahora había funcionado, pero cada vez necesitaban estafar a más empresas para mantener el sistema funcionando», completó Ricardo, reconociendo el patrón de una estafa piramidal, un círculo vicioso. Sofía, que había estado traduciendo todo fielmente, se acercó a Alejandro y le susurró. «Señor Montero, creo que están diciendo la verdad ahora. Están asustados de verdad». Alejandro asintió, considerando la situación. Por un lado, estos hombres habían intentado robarle el trabajo de su vida, el futuro de su familia y de sus colaboradores. Por otro lado,
Veía en ellos el reflejo de lo que él mismo podría haber sido si la desesperación hubiera superado sus principios. ¿Cuánto deben?, preguntó finalmente. La pregunta pareció sorprender a todos, incluidos los estafadores. Aproximadamente 50.000 euros, respondió Lefebvre, después de un momento de vacilación, con intereses que aumentan cada mes. ¿Y si no pagan? Digamos que no volveríamos a caminar correctamente, respondió Dubois con una risa amarga. Fernando, que había permanecido junto a la puerta vigilando a los impostores, habló entonces. «Ingeniero, no estará pensando en ayudar a estos sinvergüenzas, ¿verdad? Iban a destruir su empresa, su sueño». Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió nuevamente a los estafadores. ¿Cuánto habrían obtenido si su plan hubiera funcionado? ¿Cuánto vale mi tecnología en el mercado negro? Lefebvre consideró la pregunta. Basándonos en los prototipos y la documentación que hemos visto hoy, al menos 2 millones de euros, posiblemente más si lo vendíamos a cierta corporación farmacéutica interesada en monopolizar el mercado de monitoreo cardíaco. La cifra hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Era aproximadamente 10 veces más de lo que Alejandro había solicitado como inversión. 2 millones de euros, repitió Alejandro, pensativo. ¿Y ustedes habrían recibido cuánto? Después de pagar a nuestros acreedores, tal vez un 20%, respondió Dubois. El resto va a intermediarios, sobornos, cuentas offshore. Alejandro caminó lentamente alrededor de la mesa, procesando toda esta información. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a todos. «Les propongo un trato», dijo, deteniéndose frente a los estafadores. «No llamaré a la policía ni presentaré cargos contra ustedes, bajo ciertas condiciones». Lefebvre y Dubois lo miraron con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué condiciones?», preguntó Lefebvre. «Primera, me dirán exactamente quién es esa corporación farmacéutica interesada en mi tecnología. Nombres, contactos, todo». Mientras Sofía traducía, los dos hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero finalmente asintieron. Segunda, me proporcionarán una lista completa de todas las empresas y emprendedores a los que han estafado o intentado estafar. Quiero poder advertirles, o en el caso de quienes ya perdieron su propiedad intelectual, ayudarles a recuperarla legalmente. Esta condición pareció incomodar más a los estafadores, pero tras un momento de reflexión, volvieron a asentir. Y tercera, continuó Alejandro, trabajarán para mí durante 1 año. Esta última condición provocó exclamaciones de sorpresa de todos los presentes. Gabriela miró a su mentor como si hubiera perdido la razón, mientras Ricardo sacudía la cabeza en señal de desaprobación. «¿Trabajar para usted?», repitió Dubois, incrédulo. «¿Haciendo qué?». «Lo que saben hacer», respondió Alejandro con calma. «Infiltrarse en corporaciones, identificar intereses ocultos, negociar en entornos hostiles. Pero esta vez para proteger innovaciones como la mía, no para robarlas». La propuesta dejó a todos sin palabras. Sofía tradujo con voz vacilante, como si no estuviera segura de haber entendido correctamente. «Don Alejandro», intervino Gabriela, «¿está seguro de esto? Estos hombres intentaron estafarnos. ¿Cómo podríamos confiar en ellos?» «No confío en ellos», respondió Alejandro. «Por eso trabajarán bajo supervisión constante y sin acceso a información sensible. Pero conocen un mundo al que nosotros no tenemos acceso, un mundo que necesitamos entender si queremos proteger nuestra tecnología». Fernando, que hasta entonces había mantenido una expresión escéptica, asintió lentamente. «Tiene sentido. Es como contratar a un ladrón reformado para probar tu sistema de seguridad». «Exactamente», confirmó Alejandro. «Además, por lo que han confesado, estos hombres tienen habilidades valiosas. Lefebvre era contador, conoce de finanzas corporativas. Dubois era profesor de lingüística, habla varios idiomas. Sería un desperdicio de talento enviarlos a prisión, donde solo se volverían más resentidos y desesperados». Lefebvre y Dubois escuchaban este intercambio con expresiones de creciente asombro mientras Sofía traducía. «¿Por qué haría esto por nosotros?», preguntó finalmente Lefebvre. «Después de lo que intentamos hacerle». «No lo hago por ustedes», respondió Alejandro con franqueza.
Lo hago por el cardio guardián y por las personas a las que puede ayudar. Si puedo convertir a 2 potenciales saboteadores en aliados, el proyecto se beneficiará. Hubo un momento de silencio mientras los estafadores consideraban la oferta. Finalmente Lefebvre habló. Si aceptamos, ¿qué pasará con nuestra deuda? Sin el dinero de esta operación, no podremos pagarla. Alejandro había anticipado esta pregunta. Negociaremos con sus acreedores, sin involucrar a las autoridades, pero dejándoles claro que ahora trabajan para una empresa respaldada por poderosos aliados corporativos. Eso podría funcionar, murmuró Dubois visiblemente aliviado. Si creen que estamos protegidos, podrían aceptar pagos más pequeños durante un periodo más largo. ¿Entonces aceptan mi oferta?, preguntó Alejandro. Los 2 hombres se miraron, sopesando sus opciones. Realmente no tenían muchas alternativas: enfrentar cargos criminales en un país extranjero o aceptar una oportunidad inesperada de redención. «Aceptamos», dijo finalmente Lefebvre, extendiendo su mano hacia Alejandro. El ingeniero dudó un instante antes de estrecharla. «No confundamos las cosas. Esto no es amistad ni perdón. Es una oportunidad para que reparen el daño que han causado y tal vez, con el tiempo, recuperen algo de su dignidad perdida». Sofía tradujo estas palabras con una precisión y gravedad que parecía impropia de su edad. Cuando terminó, añadió por iniciativa propia: «Mi mamá estaría orgullosa de esta decisión. Ella siempre decía que la verdadera justicia no es castigar, sino restaurar». Todos en la sala miraron a la niña con asombro. En ese momento, incluso los estafadores parecían conmovidos por la sabiduría que emanaba de aquella pequeña intérprete. «Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria», comentó Lefebvre en francés, con sincera admiración. «Lo era», respondió Sofía en el mismo idioma, con una sonrisa melancólica. «Y siempre me enseñó que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad». Fernando se acercó a su hija y la rodeó con un brazo protector. «Mi Claudette siempre veía lo mejor en todos», dijo con orgullo. «Y parece que nuestra Sophie ha heredado esa cualidad». Alejandro observaba esta escena con una mezcla de emociones. Lo que había comenzado como un día potencialmente catastrófico para su empresa se había transformado en algo completamente inesperado. No solo había evitado perder su tecnología, sino que había ganado información valiosa sobre posibles compradores y, sorprendentemente, 2 nuevos colaboradores con conocimientos del turbio mundo de la piratería corporativa. Pero más importante aún, había sido testigo del extraordinario talento y la sabiduría de una niña de 7 años que, en circunstancias normales, jamás habría cruzado su camino. «Sofía», dijo acercándose a la pequeña, «no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho hoy. Has salvado no solo mi empresa, sino el futuro de muchas personas que necesitarán el cardio guardián». La niña sonrió, con esa mezcla de timidez y confianza que la caracterizaba. «Solo hice lo que mi mamá me enseñó, ayudar cuando puedo y decir la verdad». «Has hecho mucho más que eso», insistió Alejandro, «y me gustaría ofrecerte algo a cambio». «No es necesario, señor», intervino Fernando. «Sophie solo hizo lo correcto». «Lo sé», respondió Alejandro, «pero lo correcto por mi parte es reconocer su extraordinario talento y asegurarme de que tenga todas las oportunidades para desarrollarlo». Se volvió nuevamente hacia Sofía. «Me gustaría financiar tus estudios, Sofía. Todos tus estudios, desde ahora hasta que termines la universidad, en lo que sea que quieras estudiar». La niña abrió mucho los ojos, incrédula. Fernando parecía igualmente sorprendido. «Ingeniero, es muy generoso, pero no podemos aceptar algo así. Por favor, don Fernando», insistió Alejandro. «No es caridad, es una inversión en el futuro. Su hija tiene un don extraordinario para los idiomas y una inteligencia excepcional. Con la educación adecuada podría llegar muy lejos. Podría ser traductora como mamá», susurró Sofía, con los ojos brillantes de emoción. «O lo que tú quieras ser», añadió Alejandro. «Médica, científica, ingeniera. El mundo necesita mentes brillantes y corazones íntegros como el tuyo». Fernando parecía conmovido, pero todavía dudoso. «Es demasiado, ingeniero. No sé si podríamos corresponder jamás a semejante generosidad».
Ya han correspondido, respondió Alejandro con firmeza. Hoy su hija salvó el trabajo de mi vida. No hay precio para eso. Gabriela, que había estado observando todo en silencio, intervino. Don Fernando, creo que debería aceptar. Conozco a don Alejandro desde hace años, y cuando toma una decisión así, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Ricardo asintió, añadiendo, además, Meditech estará en una posición mucho mejor después de hoy. Con la información que estos caballeros nos proporcionarán, podremos negociar directamente con los compradores interesados, sin intermediarios. Fernando miró a su hija, que lo observaba con ojos suplicantes. Finalmente, con voz conmovida, respondió, «Está bien. Aceptamos su generosa oferta, ingeniero, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro. «Que Sofía pueda seguir viniendo ocasionalmente a ayudarle con traducciones. Creo que sería una experiencia valiosa para ella, y así no sentiremos que solo estamos recibiendo sin dar nada a cambio». Alejandro sonrió ampliamente. «Me parece perfecto. De hecho, podríamos establecer una especie de pasantía para ella en los veranos. Aprenderá sobre tecnología médica, negocios internacionales, y podrá practicar sus idiomas en un entorno profesional». Sofía daba pequeños saltos de alegría mientras escuchaba estos planes para su futuro. Incluso Lefebvre y Dubois, los estafadores reconvertidos, sonreían ante el entusiasmo de la niña. «Y ahora», continuó Alejandro, dirigiéndose a todos los presentes, «creo que merecemos celebrar. ¿Les parece si vamos todos a comer? Conozco un excelente restaurante cerca de aquí». «¿Todos?», preguntó Dubois, señalándose a sí mismo y a Lefebvre con incredulidad. «Todos», confirmó Alejandro. «Desde hoy son parte del equipo, aunque sea de forma condicional. Y en mi equipo celebramos juntos los triunfos». Mientras salían de la sala de conferencias, Sofía tomó la mano de Alejandro y con una expresión de curiosidad le preguntó, «Señor Montero, ¿cree que mi mamá puede vernos desde el cielo?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que sí, Sofía, y apuesto a que está inmensamente orgullosa de ti. Y de papá también», añadió la niña. «Él me ha criado solo y trabaja muy duro. Por supuesto, de tu papá también», asintió Alejandro, mirando con nuevo respeto a Fernando Ramírez, el humilde supervisor de limpieza que había criado a una niña tan extraordinaria. Mientras el grupo salía del edificio hacia la luminosa tarde de Guadalajara, Alejandro no podía dejar de maravillarse ante los giros inesperados que había dado aquel día. Lo que debía haber sido una simple reunión de negocios se había convertido en una lección de vida sobre el valor de la honestidad, la importancia de las segundas oportunidades y, sobre todo, el poder transformador de la inocencia y la sabiduría infantil. 6 meses habían transcurrido desde aquel extraordinario día en que una pequeña intérprete improvisada había cambiado el destino de Meditech Jalisco. La tarde caía suavemente sobre la ciudad de Guadalajara, bañando con luz dorada el auditorio del Centro Cultural Universitario, donde se celebraba el evento de lanzamiento oficial del Cardioguardián. El amplio recinto estaba repleto. En las primeras filas se sentaban representantes de hospitales públicos de toda América Latina, funcionarios del sector salud, inversores y periodistas. Más atrás, estudiantes de medicina, enfermería e ingeniería biomédica observaban con entusiasmo el escenario donde pronto comenzaría la presentación. Entre bastidores, Alejandro Montero ajustaba su corbata con manos ligeramente temblorosas. A pesar de haber dado innumerables presentaciones a lo largo de su carrera, esta era especial. Representaba la culminación de un sueño, la validación de años de sacrificio y, sobre todo, el inicio de un proyecto que podría salvar incontables vidas. «¿Nervioso, ingeniero?», preguntó Gabriela, acercándose con una tablet donde se mostraba la presentación final. «Un poco», admitió Alejandro con una sonrisa, «pero es un buen tipo de nerviosismo, como el que sentí cuando nació Mariana». Rosalía, su esposa, se acercó y le acomodó el cuello de la camisa con ese gesto tan familiar de cariño. «Estás perfecto, mi amor. Hoy es tu día». «Nuestro día», corrigió él besando su frente. «Sin tu apoyo, jamás habría llegado hasta aquí».
La transformación en la vida de la familia Montero durante los últimos meses había sido notable. Con la información proporcionada por Lefebvre y Dubois, Alejandro había podido contactar directamente con Cardiotech Solutions, la corporación farmacéutica que había estado interesada en adquirir su tecnología a través de intermediarios dudosos. Tras meses de negociaciones transparentes, habían llegado a un acuerdo mutuamente beneficioso. Cardiotech invertiría 20 millones de pesos en Meditech Jalisco a cambio de derechos de distribución exclusivos en Europa y América del Norte, mientras que Alejandro mantendría el control total sobre la distribución en América Latina, donde los precios se mantendrían accesibles para hospitales, públicos y pacientes de bajos recursos. Este acuerdo había permitido a los Montero recuperar su casa hipotecada, y Rosalía había podido dejar su trabajo como maestra para asumir la dirección de la recién creada Fundación Cardioguardián, dedicada a llevar tecnología médica a comunidades marginadas. Mariana, su hija, había comenzado sus estudios universitarios en ingeniería biomédica, inspirada por el trabajo de su padre. «Don Alejandro, 5 minutos para comenzar», anunció Ricardo Fuentes, ahora director financiero oficial de la empresa. Alejandro asintió, respirando profundamente para calmar sus nervios. Miró a su alrededor, buscando a alguien en particular. «¿Han llegado Sofía y don Fernando?» «Están en primera fila», respondió Gabriela con una sonrisa. «Sofía está tan elegante con su vestido nuevo que apenas la reconocí». Como prometió, Alejandro había establecido un fondo fiduciario para financiar la educación completa de Sofía Ramírez. La niña ahora asistía a una de las mejores escuelas privadas de Guadalajara, donde sobresalía en todas las materias, especialmente en idiomas. Fernando había aceptado un puesto mejor remunerado como supervisor general de mantenimiento en las nuevas y ampliadas instalaciones de Meditech, permitiéndole pasar más tiempo con su hija. «¿Y nuestros consultores especiales?», preguntó Alejandro, refiriéndose a Lefebvre y Dubois. «En sus puestos, monitoreando discretamente a los asistentes», respondió Ricardo. «Insisten en que algunos de los presentes podrían ser competidores disfrazados de periodistas». Alejandro sonrió ante la ironía. Los antiguos estafadores se habían convertido en valiosos asesores de seguridad corporativa. Su conocimiento del submundo de la piratería tecnológica había resultado invaluable para proteger la propiedad intelectual de Meditech. Además, habían ayudado a establecer contactos con distribuidores legítimos en Europa, aprovechando sus extensas redes de contactos ahora utilizadas para fines honestos. «2 minutos, don Alejandro», recordó Gabriela. El ingeniero echó un último vistazo a sus notas y se preparó para salir al escenario. En ese momento, sintió una pequeña mano tomando la suya. Era Sofía, que había logrado escabullirse tras bastidores. «Sofía, pensé que estabas con tu papá en el auditorio», exclamó Alejandro, gratamente sorprendido. «Quería desearle suerte, señor Montero», respondió la niña con una sonrisa radiante. Llevaba un elegante vestido azul, y su cabello negro estaba recogido en una trenza elaborada. A sus 8 años recién cumplidos, mantenía esa mezcla única de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. «Gracias, pequeña», respondió Alejandro conmovido. «¿Quieres acompañarme al escenario? Después de todo, sin ti, este día nunca habría llegado». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad puedo?» «Por supuesto. De hecho, tengo una sorpresa para ti y tu papá». Antes de que Sofía pudiera preguntar más, las luces del auditorio se atenuaron y una voz anunció: «Damas y caballeros, por favor recibamos al ingeniero Alejandro Montero, fundador de Meditech Jalisco y creador del Cardioguardián». Con Sofía de la mano, Alejandro avanzó hacia el escenario, recibido por un cálido aplauso. Los reflectores iluminaron su figura mientras se acercaba al podio. A su lado, Sofía observaba con asombro la multitud reunida. «Buenas tardes a todos», comenzó Alejandro, su voz firme resonando a través del sistema de sonido. «Hoy es un día que muchos considerarían el final de un largo camino, la culminación de años de investigación, desarrollo y sacrificios, pero prefiero verlo como un comienzo, el inicio de una nueva era en la que la tecnología médica avanzada estará al alcance de quienes más la necesitan
sin importar su condición económica o social. El público escuchaba con atención mientras Alejandro explicaba el funcionamiento del cardioguardián, sus ventajas sobre tecnologías similares y el impacto que ya estaba teniendo en hospitales públicos donde se había implementado como programa piloto. Los resultados preliminares han superado nuestras expectativas, continuó. En el Hospital Civil de Guadalajara, donde se instalaron los primeros 50 dispositivos, se ha registrado una reducción del 32% en complicaciones cardíacas graves, gracias a la detección temprana de anomalías. Cada uno de esos porcentajes representa vidas salvadas, familias que no tuvieron que despedirse prematuramente de sus seres queridos. Mientras proyectaba gráficos y testimonios en la pantalla gigante tras él, Alejandro notó cómo Sofía observaba todo con fascinación. Le sonrió brevemente antes de continuar. Pero el cardioguardián no es solo un dispositivo médico. Es la prueba de que cuando la innovación se pone al servicio de la humanidad, y no solo del beneficio económico, todos ganamos. Los pacientes reciben mejor atención, los sistemas de salud reducen costos a largo plazo, y sí, los inversionistas también obtienen retornos atractivos. Es posible hacer negocios éticos y rentables. Tras detallar los planes de distribución y las próximas mejoras del dispositivo, Alejandro hizo una pausa dramática y miró directamente a Sofía. Sin embargo, hoy no estamos aquí solo para celebrar un avance tecnológico. Estamos aquí para reconocer que los mayores logros humanos suelen depender de coincidencias extraordinarias, de encuentros inesperados que cambian el curso de nuestras vidas. Alejandro extendió su mano hacia Sofía, invitándola a dar un paso adelante. Esta pequeña, Sofía Ramírez, fue la verdadera heroína detrás del cardioguardián. Hace 6 meses, cuando una serie de circunstancias desafortunadas amenazaban con destruir todo nuestro trabajo, Sofía apareció como un ángel guardián. Procedió a relatar, de manera simplificada pero emotiva, cómo la pequeña hija del supervisor de limpieza, con su dominio extraordinario del francés heredado de su madre, había salvado no solo la reunión crucial, sino que había detectado el intento de fraude que podría haber significado el fin de Meditech. Sin su intuición, su valor y su integridad, hoy no estaríamos aquí, concluyó Alejandro mientras el público miraba con asombro y admiración a la niña. Y es por eso que hoy, además de lanzar oficialmente el cardioguardián, tengo otro anuncio importante que hacer. Hizo una seña a Rosalía, quien se acercó al escenario con un elegante sobre en las manos. Me complace anunciar la creación de la beca Claudette Dubois en honor a la madre de Sofía, una extraordinaria profesora de francés que nos dejó demasiado pronto. Esta beca anual financiará los estudios completos de 10 niños y niñas de comunidades vulnerables que demuestren talento excepcional en idiomas, ciencias o artes. Fernando Ramírez, sentado en primera fila, se llevó una mano al rostro para ocultar su emoción al escuchar el nombre de su difunta esposa. Sofía, comprendiendo el significado del momento, sonrió con lágrimas en los ojos. La primera beneficiaria de la beca es, por supuesto, Sofía Ramírez, continuó Alejandro entregándole el sobre. Pero a partir de hoy, cada año seleccionaremos a 10 nuevos talentos que, como ella, merecen la oportunidad de desarrollar todo su potencial. El auditorio estalló en aplausos. Fernando se puso de pie visiblemente conmovido, mientras Sofía abrazaba espontáneamente a Alejandro, olvidando por un momento la formalidad del evento. «Gracias, señor Montero», susurró la niña. «Mi mamá estaría muy feliz». «Estoy seguro de que lo está, Sofía», respondió él con la voz quebrada por la emoción. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, Alejandro retomó su discurso. El cardioguardián comenzará a distribuirse la próxima semana en 50 hospitales públicos de México y para fin de año esperamos llegar a instituciones similares en Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Cada dispositivo llevará grabada una frase que se ha convertido en el lema de nuestra empresa: la tecnología al servicio del corazón. Tras responder algunas preguntas técnicas de los periodistas presentes, Alejandro concluyó la presentación invitando a todos a un cóctel en el vestíbulo, donde podrían ver demostraciones prácticas del dispositivo.
Mientras el público comenzaba a dispersarse, Jean Lefebvre y Paul Dubois se acercaron discretamente a Alejandro. Vestían trajes formales y tras meses de trabajo honesto, sus rostros reflejaban una serenidad que no tenían cuando intentaron su estafa. «Impresionante presentación, señor Montero», comentó Lefebvre en francés, que Sofía tradujo automáticamente, manteniendo viva su función de intérprete. «Gracias, Jean», respondió Alejandro. «¿Alguna actividad sospechosa entre los asistentes?» «Nada preocupante», respondió Dubois. «Identificamos a 2 representantes de competidores tomando notas detalladas, pero es lo normal en estos eventos. Las patentes están seguras». «Excelente», asintió Alejandro. «¿Cómo va su situación con aquellos acreedores?» Los 2 hombres intercambiaron miradas de alivio. «Resuelto», confirmó Lefebvre. «El último pago se realizó la semana pasada. Somos hombres libres por primera vez en años». «Me alegra oírlo», respondió Alejandro con sinceridad. La decisión de convertir a los estafadores en colaboradores había resultado más acertada de lo que jamás imaginó. No solo habían cumplido su parte del trato, proporcionando información valiosa sobre el mercado negro de tecnología médica, sino que habían demostrado un genuino compromiso con la misión de Meditech. Lefebvre se agachó para quedar a la altura de Sofía. «Mademoiselle Ramírez, siempre estaré en deuda contigo. No solo salvaste a tu mentor, también nos salvaste a nosotros. Nos diste una segunda oportunidad cuando no la merecíamos». Sofía sonrió con esa sabiduría que parecía trascender su edad. «Mi mamá decía que todos merecemos segundas oportunidades. Lo importante es qué hacemos con ellas». El francés asintió, visiblemente conmovido. «Tu madre era una mujer sabia, y tú eres su digna heredera». En el vestíbulo, la celebración continuaba. Médicos, enfermeras y administradores hospitalarios se agolpaban alrededor de las mesas de demostración donde Gabriela y su equipo explicaban el funcionamiento del cardioguardián. En un rincón más tranquilo, Fernando conversaba con Rosalía sobre los detalles de la beca que llevaría el nombre de su difunta esposa. Alejandro observaba todo desde una discreta distancia, saboreando el momento. Su mirada se detuvo en Mariana, su hija, que explicaba entusiasmada a un grupo de estudiantes de medicina los principios técnicos detrás del algoritmo de detección de arritmias. Había heredado su pasión por la tecnología médica y ahora formaba parte del equipo de desarrollo, aportando ideas frescas desde su perspectiva de estudiante universitaria. «¿En qué piensa don Alejandro?», preguntó Jimena Ortiz, la enfermera que había colaborado desde el inicio del proyecto y ahora dirigía el programa de capacitación para personal médico. «En lo frágil que es el destino», respondió el pensativo. «Si el traductor no hubiera enfermado aquel día, si Sofía no hubiera estado ayudando a su padre precisamente en ese momento, si no hubiera escuchado su voz cantando en francés mientras caminaba por el pasillo», Jimena asintió comprensivamente. La vida está llena de esas coincidencias que parecen insignificantes, pero cambian todo. Como la primera vez que vi el prototipo del cardioguardián en el hospital civil y decidí hablar con usted en vez de ignorarlo como hicieron otros médicos. «Exactamente», sonrió Alejandro. «Nunca sabemos qué pequeño encuentro, qué decisión aparentemente trivial, transformará nuestras vidas». En ese momento, se acercó un hombre mayor con bata blanca que Alejandro reconoció como el director del hospital civil. «Ingeniero Montero, permítame felicitarlo. Los resultados del programa piloto han sido extraordinarios. Ya hemos documentado 3 casos de pacientes que podrían haber sufrido complicaciones graves si el cardioguardián no hubiera detectado anomalías a tiempo». «Esa es la mejor recompensa, doctor Ramírez», respondió Alejandro, estrechando su mano. «Cada vida que mejoramos justifica todos los sacrificios». Mientras conversaban sobre los planes de implementación a gran escala, Alejandro vio a Sofía moviéndose entre los invitados con la gracia de una anfitriona natural. La niña se detenía ocasionalmente para traducir al francés cuando algún visitante extranjero lo necesitaba, cumpliendo con orgullo su papel de intérprete oficial del evento. 3 horas más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Alejandro reunió a su equipo más cercano para un brindis privado. Estaban todos: Gabriela, Ricardo,
Jimena, Lefebvre, Dubois, Fernando y Sofía, Rosalía y Mariana. Las personas que, de una u otra forma, habían hecho posible el cardioguardián. Por ustedes, dijo Alejandro, levantando su copa. Por el equipo más improbable y maravilloso que jamás pude imaginar. Por el cardioguardián, añadió Gabriela, y por todos los corazones que protegerá. Por las segundas oportunidades, dijo Lefebvre, intercambiando una mirada significativa con Dubois. Por mi Claudette, murmuró Fernando con la voz cargada de emoción, que nos sigue cuidando desde arriba. Sofía, con su jugo de frutas en alto, completó. Y por las coincidencias que parecen accidentes, pero no lo son. Mi mamá decía que la vida pone a las personas correctas en nuestro camino, justo cuando más las necesitamos. Todos bebieron a estos sentimientos, unidos por el lazo invisible que se había formado entre ellos a través de circunstancias extraordinarias. Más tarde, mientras Alejandro y Rosalía conducían de regreso a casa, con Mariana dormitando en el asiento trasero, el ingeniero reflexionaba sobre el camino recorrido, de la desesperación a la esperanza, del casi fracaso al éxito, de la desconfianza a la formación de vínculos inesperados. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto?, comentó a su esposa, que conducía con tranquilidad por las calles nocturnas de Guadalajara. Que, mi amor, que todo cambió gracias a una niña, no a un inversor poderoso, no a una corporación multinacional, sino a una pequeña de 7 años con un corazón enorme y un don especial. Rosalía sonrió, entendiendo perfectamente. Como dice el nombre de tu invento, a veces lo que necesitamos es un guardián del corazón. Y ese día, Sofía fue el tuyo. Alejandro asintió, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad que amaba. Mañana comenzaría la verdadera labor, llevar el cardioguardián a cada hospital, a cada clínica rural, a cada comunidad marginada donde pudiera marcar la diferencia. El camino sería largo, y sin duda lleno de nuevos desafíos. Pero esta noche, mientras la luna iluminaba suavemente el horizonte de Guadalajara, Alejandro Montero sentía una paz profunda. Su sueño no solo se había salvado, sino que se había transformado en algo mucho más grande que él mismo. Un legado que trascendería su vida y continuaría latiendo, como un corazón fuerte y constante, en las generaciones futuras. Y todo gracias a una voz infantil, cantando en francés, en un pasillo aparentemente vacío, en el momento exacto en que más la necesitaba. A veces, reflexionó Alejandro, los ángeles guardianes vienen en los paquetes más inesperados. El corazón tiene razones que la razón no entiende, murmuró, recordando la frase que Claudette Dubois, la madre de Sofía, solía decir según Fernando. Nunca estas palabras habían tenido tanto sentido como ahora. Mientras el coche giraba hacia su vecindario, Alejandro hizo una promesa silenciosa. El cardioguardián no sería su único legado. La beca Claudette Dubois sería igualmente importante, descubriendo y nutriendo talentos excepcionales que, como Sofía, podrían cambiar el mundo con su brillantez e integridad, porque al final, la tecnología más sofisticada no valía nada sin el corazón humano que le daba propósito y sentido, y esa quizás era la lección más valiosa que había aprendido en todo este viaje.